Bueno, como decíamos en la video lección anterior, ahora vamos a tratar un poco de sintetizar los conceptos principales de la teoría de los actores sociales. Eh, Fíjense que en el video anterior hicimos un planteo general de cómo se enmarca la teoría de los actores sociales en el cúmulo de teorías están vigentes dentro de las ciencias sociales, y hicimos referencia a algunos de sus conceptos principales, pero sobre todo a través de una definición y un relato en donde vimos cómo esos conceptos de alguna manera se aplicaban a una forma de relación social que en el ejemplo que tomamos podía ser una materia o un seminario dictado en una universidad. Probablemente lo que haya pasado es que un poco se haya perdido cuáles son esos conceptos principales. Por eso la idea en este video es retomar esos conceptos principales, hacer una propuesta de trabajo inicial en un proyecto de investigación, que en el primer caso, como ustedes pueden ver, puede ser la iniciativa para luego avanzar en los datos, y en la última parte de este video lección vamos directamente a proponer la utilización de los conceptos principales en un ejercicio ficcional o de imaginación, donde se crea un relato tomando estos conceptos, pero que no necesariamente tiene que estar referido a una realidad concreta, a datos empíricos específicos, ¿sí? Entonces, la idea entonces acá es, sintéticamente, aprovechando este cuadro que tenemos, definir nuevamente y hacer algunas referencias a los términos teóricos principales. En el cuadro que ustedes ven, que está en el módulo de referencia, la aplicación es para un trabajo que puede existir cuando lo desarrollamos sobre un territorio concreto donde hemos detectado una situación geográfica, donde observamos que hay conflictos, pero también cooperación entre los actores por el uso del territorio, ¿sí? Recuerden que para la teoría de los actores sociales, una relación social es siempre una vinculación entre actores que intercambian recursos por un determinado tiempo para producir un bien o un servicio. Dentro de esta definición entran tantos grandes instituciones, grandes organizaciones como pequeñas organizaciones, de las más complejas a las más simples, ¿sí? Pero esa es la definición inicial de la teoría de los actores sociales, y fundamentalmente ustedes tienen que entender que esta definición es amplia, ¿no? Pero plantea la inexistencia de determinaciones a priori, sino que es una perspectiva teórica muy cercana a los datos, ¿sí? Entonces, recordemos, los actores pueden ser colectivos o individuales, ¿sí? En este caso, los actores tienen un grado de poder diferencial, pueden ser actores estratégicos, erráticos o apáticos, ¿sí? Recordando que en la conceptualización que hace Crozier y Friedberg, los autores estratégicos son los conservadores, son los dominantes, son aquellos que tienen mayor capacidad de definir los objetivos y fines de una organización, como así apropiarse de alguna manera de la mayor porción de las retribuciones que produce esa organización, ¿sí? En general son grupos pequeños, muy bien organizados, y que despliegan estrategias para conservar ese poder que tienen ante la presión que pueden ejercer otros actores de menor poder, como los actores erráticos, ¿sí? Que generan presión. Tienen que tener, ya sea actores individuales o colectivos, los actores estratégicos, capacidad para soportar la presión psicológica que sobre ellos se ejerce, ¿sí? Y encontrar siempre nuevas formas de reparto, de retribuciones y de capacidad de definición en los fines de la organización, si es que quieren mantener su poder.
Los actores erráticos o dominados son aquellos actores que generalmente lo constituyen mayor cantidad de individuos o de organizaciones, no tienen tanta coherencia como los anteriores, pero sí tienen capacidad de conflictuar conforme se integran a las reglas, tengan capacidad de ver qué lagunas pueden dejar las reglas que permita su avance y mejorar su posición en la producción de la organización. Recordemos que los actores erráticos o dominados, como los califica Crozier, son actores que buscan mejorar su posición. De alguna manera lo que hacen es conflictuar, pero no lo hacen con la idea de destruir la organización, que esa es la incertidumbre clave de una organización, sino con la idea de mejorar su posición en la definición de los fines de esa organización o en la retribución, que puede ser material o simbólica, pero tienen que encontrar los márgenes de libertad de alguna manera, los lugares que no están reglados por normas formales o informales. Tienen que investigar los campos, situarse como actores, darse cuenta cuáles son sus antagonistas sobre los cuales tienen que actuar, de manera que puedan generar decisiones de cambio en la organización. Después hay una tercera categoría de actores apáticos que son indiferentes, que son los que de alguna manera se mantienen al margen de los conflictos, de la producción, digamos, los que vienen y hacen su trabajo y no más allá en sus planteos, ambiciones o decisiones. De alguna manera hacen lo que Dios les manda, pero sin cuestionar la organización. Esos son tres tipos básicos de actores que encontramos, como se darán ustedes cuenta, con distintas capacidades de poder. El poder lo va a dar aquel que, actor individual o colectivo, que sepa cómo resolver los problemas, o que al menos tenga una salida para esos problemas, o que al menos brinde una respuesta a esos problemas que surgen de la organización o del enfrentamiento que esa organización hace para gestionar la naturaleza, ¿sí? Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Siempre hay márgenes de libertad, ¿sí? Salvo que uno esté en instituciones totales, como cárceles, campos de concentración, hospicios, aunque hay algunos relatos que nos hacen pensar que hubo actores individuales que se las arreglaron para, incluso en esas instituciones totales, lograr algún poder. Claro, ese poder en algunos casos estaba solamente orientado a mantener la supervivencia, ¿no? Pero manipularon o su saber les sirvió para mantenerse vivos, ¿sí? No es este caso. Cuando hablamos de la teoría de los actores sociales, hablamos de contextos democráticos, ¿sí? Donde es posible actuar, donde es posible crear márgenes de libertad, ¿sí? Dimos este ejemplo de instituciones totales, pero es un ejemplo extremo. Pero también para demostrar qué cosa, que no hablamos de libertad en sentido sublime, ¿sí? Como fin, objetivo del hombre, ni con una reflexión filosófica sobre la libertad y el determinismo del hombre. Simplemente acá el margen de libertad es la posibilidad de actuar, la posibilidad de actuar poder, la posibilidad de acumular poder y ejercerlo para hacer cosas y para tener mayor participación en la organización, ¿sí? Este me parece que es lo que define como margen de libertad la teoría de los actores sociales, ¿sí? No está en una discusión ético, filosófica o política sobre la libertad, sino sencillamente ese espacio que me permite actuar y mejorar mi posición. Con respecto a las estrategias, vale la aclaración, no recuerdo si fuimos muy específicos sobre el tema, que no es el concepto político o geopolítico de estrategias o militar de estrategias, ¿sí? En ese caso esas estrategias se suponen que son objetivos previstos en un campo de juego, en un teatro de operaciones de antemano donde linealmente se ejecutan. Bueno, esto no ocurre aquí, realmente los actores actúan en función de ciertos objetivos que pueden ser muy conscientes, pero muchas veces son inconscientes, no reflexionados,
pero quizás tengan que ver con el hecho de saber moverse en su organización, ¿no? Es lo que puede ocurrir con esos buenos jugadores de fútbol que inconscientemente conducen el cuerpo hacia ciertos lugares del campo buscando oportunidades, ¿sí? Y esto es muy importante, esas estrategias son dinámicas, van cambiando de objetivos y fines, o pueden cambiar de objetivos y fines, conforme se desarrolla la interacción social y se ve la posibilidad de avanzar en esa producción de participación, de mayor participación en la producción. Siempre en las organizaciones lo que se juega es el intercambio de recursos. No hay ninguna interacción social donde no haya un intercambio de recursos entre los actores. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todos tienen algo que poner para lograr la producción de esa organización, de ese servicio o de ese bien, ¿sí? ¿Y qué puede ser eso? Bueno, si uno piensa, por ejemplo, en una fábrica, bueno, tiene que pensar, por ejemplo, en capital financiero, que permita a esa fábrica conseguir crédito y llevar adelante sus compras de insumo, conocimiento de la tecnología para producir un bien, si es un automóvil, si es una morsa, si es un producto para la construcción, tiene que haber gente que conozca cómo se realiza eso, obreros, ingenieros, expertos, que a la vez tiene que haber gerentes de comercialización que busquen mercados, que sepan dónde colocar los bienes y los servicios. Es decir, todos intercambian recursos, todos tienen algo que dar en ese proceso y todos tienen algo que ganar. El recurso que vos traes a esa institución tiene que ser valioso para los demás. No solamente se debe adoptar a los objetivos y fines de la institución, sino que también debe ser por los demás reconocido como valioso, ¿sí? En el sentido de que a ellos mismos les puede servir ese recurso que uno trae, ¿sí? Vamos a suponer, en el caso del ejemplo que dábamos antes en una materia, el recurso que trae el docente es la posibilidad de dar clase y mostrar su conocimiento sobre el tema de clase, ¿sí? A la vez, lo que trae el estudiante es la audiencia que va a tener ese docente, ¿sí? Y su posibilidad y su necesidad de lograr ese certificado para progresar en su carrera de grado o de posgrado. De alguna manera, ese recurso que ellos traen hace estoy simplificando, claro, ustedes verán, pero hace ese intercambio de recursos necesarios entre los actores sociales. De alguna manera, todos se mantienen, como decíamos, por buenos, malos, sublimes o no sublimes intenciones en esa relación porque tienen algo que ganar. Porque se supone que de esa relación algo van a lograr, ¿no? De todas maneras, si pensarían por el contrario que no van a sacar nada de esa relación y que no vale la pena mantenerse, diríamos que se retirarían de esa organización. Es lo que puede pasar cuando alguno se inscribe en el grupo de WhatsApp y se le resulta tedioso y ve que es cargosa la manera como transmite mensajes o el contenido de los mensajes y supone que esa organización no le agrega nada, sino distracción a su trabajo y es una absoluta molestia. ¿Qué hace? Se retira de esa interacción social, sea académica, sea de amistad o sea construida por otros motivos, porque supone que ahí los recursos que tienen los otros no les interesa y no le crean favorablemente nada importante y tampoco puede pensar que tenga en ese contexto nada que aportar. Entonces se va de la relación, ¿sí? Esto quiere decir que los recursos que tienen los demás no son pertinentes para mis fines, mis objetivos o metas que me he fijado en ese tipo de relación, de lo que esperaba de esa relación, ¿sí? Bueno, con respecto a las normas de intercambio, la idea de normas de la teoría de los actores sociales es muy importante porque nos aleja bastante de lo que podrían ser definiciones jurídicas clásicas o doctrinarias clásicas, ¿no? Si bien las normas suscitan acuerdos, reglamentan la institución, dice que conductas son apropiadas a los fines formales que la institución ha declamado, las normas, digámoslo de una vez, lo que hacen es consagrar la desigualdad entre los actores,
¿sí? Y lo que son también fuente de conflicto de esa relación o de esa interrelación social. Al consagrar esa desigualdad, al darle a cada uno, ¿sí?, ciertos papeles poderosos y no poderosos, esas normas actúan consagrando esa desigualdad, dando fondo de legitimidad a esa desigualdad, ¿sí? Las normas pueden ser formales, ¿sí? Son las escritas, las codificadas, las que están articuladas, las que responden a una legislación que puede partir desde principios administrativos de funcionamiento de un organismo menor a lo que pueden ser sentencias judiciales, leyes o resoluciones ejecutivas. Esto lo pueden llevar a distintos campos administrativos políticos o a los manuales de funcionamiento de las organizaciones privadas. Lo que pasa es que muchas de estas instituciones, lo que pesa muchas veces, son normas informales y que son a veces tan poderosas en la definición de las conductas de las personas como las normas formales, y que a veces no son percibidas y a veces son aceptadas inconscientemente porque han sido naturalizadas por la tradición. Constituyen el sentido común, ¿sí?, las ideologías de grupo o de una corporación, ¿sí? Probablemente muchas corporaciones conservadoras, no sé, pienso en corporaciones judiciales, de abogados, de escribanos, en la misma universidad, en corporaciones docentes, hay prohibiciones y habilitaciones que no son explícitas. Hay reglas no escritas de funcionamiento que nadie va a discutir, ¿no? Ustedes podrían hacer un ejercicio de ese tipo pensando en la academia universitaria, en los centros de investigación, donde de alguna manera son o pueden ser muy determinantes y muy arraigadas en las creencias e ideología de los miembros que constituyen esa corporación y que a veces suelen ser muy lentas en sus cambios. Ahora bien, como las normas, nos dice la teoría de los actores, son parciales, son contingentes y pueden o no existir en determinados tiempos, da margen para la actuación, ¿sí? Porque al ser parciales no contemplan toda la legislación formal o informal, por decirlo de alguna manera, que regla las conductas de las personas. Siempre hay espacios de indefinición que, conforme los actores conflictivos los exploren, pueden avanzar sobre ellos, ¿sí? Pueden avanzar sobre prohibiciones, sobre costumbres consentidas y ponerlas en crisis. Claro, pero esto particularmente lo tienen que hacer integrándose a las normas. Esto nos plantea la ruptura de no plantea la ruptura de la relación, sino el cambio de relaciones al interior de la organización. Como las normas no contemplan todo, uno lo puede ver en una institución tan compleja como la universitaria, siempre es posible discutir o cuestionar las normas formales o los aspectos no normados, ¿sí? Es más, es posible cambiarlas, pero a veces tiene que ver con relaciones de poder cambiantes. Yo diría que hay un ida y vuelta entre las relaciones de poder de los actores y las normas que se mantienen vigentes. Algunas a veces hasta anacrónicamente, pero dejan de observarse, ¿sí? Volvemos a la cuestión, ¿no? No son producto de la sabiduría, consagran las desigualdades entre los actores sociales y dan pauta, conforme uno tenga la habilidad para ver los sustentos culturales de esas normas, de alguna manera contradecirlos en una relación, yo diría, de dominio, pero también de contradominio, ¿sí? De generar un contradominio para los actores insatisfechos, mejorar su posición, siempre dentro de la organización. Bueno, decíamos hoy que la incertidumbre principal, la estamos marcando acá, diríamos que es mantener la organización. Todos los actores que suponen que tienen algo que ganar no patean el tablero, no rompen la institución si piensan que tienen algo que ganar, si tienen algún tipo de compromiso con esa institución
y saben que más allá de los enunciados colectivos, individualmente van a sacar algo. Van a sacar algo que puede ser material o simbólico, ¿sí? Reconocimiento, prestigio, salario, dinero, ganancias, lo que ustedes entiendan según la organización. Las normas de alguna manera jerarquizan esa relación, pero decíamos que no lo contemplan todo, ¿sí? Y que pueden ser cuestionadas de alguna manera. ¿Qué ocurre? El actor más poderoso es aquel que maneja las incertidumbres, y es el que maneja las incertidumbres de aquellos actores menos poderosos, también llamados poco estructurados, más estructurados a los poderosos, ¿no? Esta es otra forma de calificarlos. Decimos entonces que maneja las incertidumbres de otros y en eso gana poder para hacerse obedecer, ¿sí? Ahora, esas incertidumbres pueden ser en algún punto cuestionadas. Tienen que ser reconocidas como los demás como un recurso valioso. Como manera de ejemplo, uno podría plantear un ejemplo sencillo, ¿sí? Cuando uno va con algún problema de salud al médico y el médico le da consejos. Vamos a suponer que uno tiene deteriorada la salud y tiene algún cierto temor por el tipo de enfermedad o dificultad que pueda tener su cuerpo para mantenerse sano. Cuando va a un médico, el médico tiene la expertise, el conocimiento, los diplomas, un recurso que nosotros necesitamos, pero va a manejar nuestras incertidumbres y le vamos a obedecer, salvo a los nutricionistas quizás. Qué sé yo. Pero bueno, le vamos a obedecer en función de ese reconocimiento que tenemos ante el médico. En cierta manera, es un actor estratégico en esa relación que se establece cuando arma nuestra historia clínica, cuando nos dice qué tomar, qué no tomar, si nos tenemos que internar, no nos tenemos que internar, si tenemos que tomar vitaminas, nos está haciendo obedecerlo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es establecer una relación. Nosotros somos pacientes, el recurso que tenemos es pagar la consulta, vamos a suponer, y de alguna manera le hacemos caso, o sea, el recurso que llevamos esa relación, me refiero, le hacemos casos con respecto a su pronóstico de nuestra enfermedad y la prescripción médica y a las recetas que nos dé. Pero volvemos a decir, ese actor es estratégico porque lo reconocemos, porque de alguna manera nos está dando una solución a nuestro problema que suponemos que es la mejor, a nuestro problema de salud, a nuestra dolencia o a nuestra enfermedad. Hablamos de una relación simple. Por supuesto que en otras organizaciones las relaciones son bastante más complejas. Ahora, ¿cómo se mantiene, ¿sí?, la producción de esa organización? Conforme los problemas a resolver, ¿sí?, puedan ser resueltos. Esa relación se va a mantener mientras nosotros constituyamos una cuestión de confianza con el médico y creamos que en esa relación que establecemos por mucho tiempo con ese médico clínico que visitamos regularmente, nos está acertando con sus decisiones y su diagnóstico de nuestras enfermedades. Eso es lo que tenemos para ganar, que hemos mejorado en salud. Ahora, si vemos que eso no ocurre, puede ser que hagamos una interconsulta y eventualmente vayamos a otro médico y rompamos esa relación. Ya no tenemos nada que ganar, nos vamos de esa relación social. Siempre hay en toda relación social, nos va a decir la teoría de los actores sociales, cooperación y conflicto. Es un par inseparable, ¿sí? El conflicto, como decíamos antes, no está planteado en términos de guerra, enfrentamiento violento, destrucción de la organización, no está planteado en estos términos, sino en cuestión de dentro de la organización mejorar nuestra posición si creemos que no tenemos la posición que responde con respecto a la definición de los objetivos y misiones de la organización y a las retribuciones, ¿no? Esa es nuestra resistencia como actor conflictivo y ejercer presión social o psicológica sobre los actores estratégicos. Ese conflicto no desborda, porque si ese conflicto desborda, lo que puede ocurrir
es que nos retiremos de esa relación. Como hablábamos recién, que nos retiremos de esa relación porque no nos interesa esa organización. La cooperación está constituida por recursos, logros o medios que nosotros intercambiamos con otros actores, ¿sí? Como decíamos recién, en el caso del médico, reconocemos el mutuo valor del intercambio, ¿sí? Tenemos un reconocimiento básico de la legitimidad de alguien y respeto por lo que nos dice, y por eso nos mantenemos en la relación. Entonces, lo que se hace en muchas intervenciones de planificación asociada y participativa es de alguna medida medir el grado de cooperación y conflicto que pueden tener cada uno de los actores que actúan en un territorio, ¿sí? Y esto es muy importante con respecto al índice de cooperación y conflictos atribuibles a cada actor que interviene en una relación social. Digamos que no hemos hablado mucho del índice de cooperación y conflicto de los actores, pero es algo que se tiene muy en cuenta en los procesos de gestión y planificación asociada, sobre todo cuando se trata de vislumbrar y hacer una cartografía de actores, entre estratégicos, actores erráticos, apáticos, el grado de participación o interés que pueden tener en llevar adelante ese proceso de planificación, y hacer una buena cartografía, un buen reconocimiento del espacio social que estamos haciendo en una investigación, es determinante para saber incluso el éxito o fracaso que puede tener ese proceso de intervención socioterritorial. De alguna manera, fíjense ustedes cómo acá se está aplicando de manera proactiva la teoría, porque si no contamos con un grupo de actores que tienen capacidad de definición y que ven el interés del intercambio en un taller, por ejemplo, de gestión asociada y participativa, es posible que hagan fracasar el proyecto o que sus intereses no estén con el proyecto. Entonces, hay posibilidad de plantear un índice, yo diría más de orden cualitativo, al hacer el trabajo preliminar en un proceso de investigación-acción, para determinar finalmente si es posibilidad de que esa ingeniería social que vamos a construir para mejorar las condiciones socioterritoriales ante un conflicto de productividad del territorio o de deterioro ambiental, es un poco definitoria, ¿no? Van a ver ustedes, incluso hay ejemplos de cartografía de actores y la importancia que le dan a la cartografía de los actores en su reconocimiento ya de los actores encarnados en un sitio o lugar. Bueno, hecha esta síntesis o este resumen de los conceptos principales de la teoría de los actores, no nos tenemos que olvidar que la teoría de los actores sociales se construyó como un marco de análisis para obtener conocimientos conceptuales de la realidad, para conocer la realidad social, pero tanto en unos o en otros autores, siempre lo que hubo detrás de esta teoría la posibilidad de actuar sobre la realidad. Fíjense ustedes que tanto en el caso de Crozier como de Turenne derivaron en propuestas políticas concretas de intervención en la sociedad a distintas escalas, ¿no? Esto es, sin duda, vale para los dos casos. En un caso movimientos sociales, en otro caso interviniendo sobre las estructuras políticas y administrativas del Estado, ¿no? Y le decíamos de alguna manera que era un poco estas teorías hijas de la crisis de los modelos teóricos que se habían utilizado en las ciencias sociales clásicos y que parecían ya no dar cuenta de la realidad o de las nuevas realidades que se presentaban. Es que surgen estos necesidad de alguna manera de reinventarse de los intelectuales, ¿no? Si no, volvamos a leer a Turenne, sobre todo en el libro Crítica de la Modernidad. Hay una parte, un apartado que lo dedica al rol de los intelectuales y muestra esa crisis del papel de los intelectuales en la sociedad y define cuál sería ahora el papel de los intelectuales. Este es uno de los textos en Crítica de la Modernidad en el cual dice: el papel de los intelectuales
debería ser ayudar a que se manifieste el sujeto al aumentar la voluntad y la capacidad de los individuos de ser actores de su propia vida. ¿Sí? El segundo texto, quizás más conocido, que publicó primero la revista Punto de Vista y después se reprodujo en varios sitios y revistas académicas, el intervencionismo sociológico, donde muestra los aspectos metodológicos concretos de cómo hay que intervenir en esos movimientos sociales. De hecho, su grupo de investigación lo hizo con algunos movimientos sociales en Europa. Plantea: la intervención del investigador lleva a elevar el nivel de la realidad social a otro nivel. Se procede de manera similar al psicoanálisis, lo que decíamos hoy. Es necesario que el actor pase de la conducta de respuestas y adaptación a las conductas de proyecto y de conflicto a través del investigador. Este momento es el pasaje del consumo a la producción, que no es un pasaje espontáneo. Quizás, y acá es una especie de crítica también, le da un papel muy expectante al investigador o del líder de lo que pueden ser esos movimientos sociales, al ponerlo un poco en el papel del psicoanalista con su paciente. Pero sobre todo le preocupa una desviación de ese movimiento social que se frustra en sus intenciones o se convierte en un movimiento aislado, radicalizado, al margen de la sociedad. Me parece que está ahí esa preocupación por las lecturas que pueda hacer de algunos de los escritos de Alain Touraine. Sí. Fíjense ustedes que este compromiso del intelectual, de darle un poco el papel ese del intelectual, está muy muy presente, en algunas propuestas prácticas que tienen que ver con la planificación territorial. La planificación socioterritorial, la planificación territorial cuando hay disputa por los recursos en juego, la planificación territorial cuando hay un problema ecológico de magnitud local. Y hay una serie de intelectuales técnicos que proponen nuevos modelos de gestión. Quizás entre esos modelos prioritarios tenemos que destacar estos boletines de la década del 90 de Flaxo, en donde se hablaba de metodología de planificación-gestión, de planificación participativa y gestión asociada. ¿Sí? En esa propuesta que Flaxo desarrolló en toda América Latina, lo que había intención por parte de los intelectuales de dar solución a problemas locales concretos, situaciones geográficas donde había actores concretos y donde había conflictos territoriales de distinta naturaleza. En estas metodologías lo que se busca es producir conocimiento en algunos casos o producir acción a partir de los actores interesados. Un poco el papel que señalaba Touraine, ¿no? En relación a los movimientos sociales. Y después está el texto más clásico, Epistemología Política, Ciencia con la Gente, que publicó Flaxo, o que publicó el Centro Editor, Epistemología Política, también Ciencia con la Gente, de Fontowitz y Rabet, donde estos autores sostienen que en función del desafío de los problemas ecológicos o de deterioro ambiental que se está llevando a cabo, la planificación tradicional del experto entra en crisis, sobre todo porque hay niveles de incertidumbre muy fuertes en cómo se van a dar las soluciones a esos problemas, y a veces la escala de esos problemas hace que la incertidumbre sea al cuadrado, por lo cual en las decisiones de las políticas y las medidas que se toman hay que incluir a los interesados. En uno o en otro caso, en las dos planificaciones con gestión asociada y participativa, le dan a actores que no son de la comunidad de pares, de científicos, distintas responsabilidades que van desde la producción del conocimiento a la intervención concreta y políticas concretas que se llevan a cabo para desarrollar soluciones a los problemas. En el caso de Flaxo existe todo un mecanismo de taller, podemos ver algún ejemplo, en el cual se llama a los actores, se los convoca y los intelectuales un poco
juegan como coordinadores de esa labor de identificar problemas, hacer diagnósticos regionales y brindar de alguna manera soluciones, ¿sí? Y hay todo yo diría una ingeniería pedagógica, un poco de buscar acuerdos y identificar actores, plantear las estrategias en conjunto y colectivo. Es un poco la madre de lo que fueron muchos proyectos estratégicos que después se llevaron a cabo en distintas ciudades o territorios o regiones, bueno, con distinta suerte. Pero fíjese cómo de alguna manera estas primeras investigaciones teóricas sobre la teoría de los actores derivó en una necesidad de formas de planificación participativas que hoy en día se siguen justamente es Tomás Villasante, doctor en ciencias políticas, sociólogo, militante y activista y académico que ha participado en distintos movimientos sociales y movimientos de reivindicaciones ecologistas, que me explica un poco la filosofía y la política que tienen estas formas de planificación, ¿sí? Donde sobre todo tienen en cuenta a los interesados o las personas que están afectados por los procesos territoriales. A continuación lo que ustedes van a ver es una entrevista, una parte de una entrevista que se le ha hecho a Tomás Villasante, en donde comenta cómo son esos cursos y cómo son esos talleres, cómo se desarrollan dentro de la organización Claxo. Por supuesto que en los comentarios y especialmente aquí ustedes van a ver la dirección en donde se encuentra alojado el video, pero aparte también ustedes pueden consultar alguna bibliografía del autor sobre Se trata de un curso de procesos y metodologías participativas hechas en la red latinoamericana Claxo, que nosotros creemos que es importante en este caso porque la experiencia que tenemos con profesionales muy diversos, curiosamente muchos que no son de ciencias sociales, pues gente del mundo de la salud o de ingeniería, arquitectura, agrícola, están demandando que, bueno, pues que hay campesinos y que hay gente con la que tratan, que quieren que tomen decisiones también con ellos, y por lo tanto estas metodologías les ayudan a hacer procesos pues, más inclusivos y que al final tengan una mejor resolución en cada uno de los casos. Aparte de eso, también en estos momentos convulsos, diríamos, de América Latina, los movimientos sociales, la gente que dinamiza, ONGs y otros grupos y asociaciones, pues como que también parece que están interesados en hacer estas cosas, no solamente con una buena voluntad de llamar a la gente o que espontáneamente salga la cosa, sino que se pueda preparar estrategias que realmente sean eficientes y que den resultados para la gente, ¿no? Claro, porque no se trata simplemente de llamar, es decir, esta sería una tercera idea, pues no se trata simplemente de llamar a la gente que venga a reuniones, más bien se trata de salir a escuchar diversas opiniones de la gente que no viene a las reuniones, que no viene a los talleres, no viene a estas cosas, y con todo eso poder construir alternativas, estrategias que efectivamente sean de acción y de formación, al mismo tiempo formación-acción. Y el curso se centraría básicamente en este tipo de construcciones colectivas, inclusivas, participativas. Bueno, ustedes pueden leer la bibliografía específicamente. La bibliografía sobre los talleres de Claxo fue actualizada por distintos autores después. Y pueden incluso ver distintas experiencias que se han llevado a cabo. Ustedes pueden tener lectura de distintos informes o incluso ver en internet algunos talleres cómo se han desarrollado. Yo lo que les diría es la posibilidad cierta de hacer un ejercicio intelectual que planificamos en el módulo hace tiempo
y que es un ejercicio de cubrir la teoría con un relato ficcional. O sea, siempre uno lo que dice que uno puede comprender la teoría, puede entender distintas teorías de autores o marcos teóricos, ¿sí? O conceptos, puede explicarlos con mejor fortuna y hacerse entender, y a veces la oscuridad o la complejidad de esas teorías transmitirlas a los estudiantes con mayor claridad, o con la interpretación particular que uno puede hacer, que a veces puede tener un grado de discordancia con las intenciones de los autores, pero también es cierto que a veces las teorías progresan por los malos entendidos. Pero lo más difícil es aplicar las teorías en ese sentido. Ahí se presenta un problema, porque es cómo ese esqueleto me ayuda a comprender la realidad, ese esqueleto teórico, cómo esos conceptos me ayudan a comprender la realidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, de alguna manera, entre esos conceptos que yo utilizo y la realidad del objeto que investiga, tiene que haber cierto grado de semejanza, concordancia. Entonces, un ejercicio primigenio que se puede hacer es usar todos estos conceptos que vimos recién en el cuadro aplicados a una narración ficcional. Es decir, ustedes se pueden imaginar un territorio, un paisaje geográfico, que puede ser un lago de montaña, un bosque subantártico, ¿sí? Con distintos climas a lo largo del año, con el mismo clima a lo largo del año y distintos avatares en ese proceso de paso de las estaciones. Pueden pensar que surge algún conflicto con respecto a ese lago, a la utilización de ese lago, y que los márgenes de esos lagos habitan actores con distintos intereses, culturas, cosmovisiones, y que sacan distinto partido de ese lago, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en actores más y menos estructurados, más y menos poderosos a la hora de las retribuciones y de obtener retribuciones de ese ambiente natural, ¿sí? Uno puede pensar que hay cultivadores de salmónidos, puede pensar que también hay agricultores de subsistencia, de pueblos originarios, o grandes agricultores enganchados con el mercado externo de frutos finos. A la vez puede pensar que existe un club de pesca, deportistas, nadadores, distintas actividades, ¿sí? Y que todas esas actividades entran en colisión con los recursos que cada uno saca económicos del lago. O sea, puede empezar a pensar de alguna manera en algún tipo de relación conflictiva y en algún tipo de intervención que lleve a la cooperación y al intercambio de recursos y a una mejor utilización de lo que puede ser el medio ambiente. O sea, que se puede hacer un relato donde uno puede imaginarse actores de distintas categorías ya ahora encarnados, ¿sí? Estratégicos, erráticos, apáticos, donde puede pensar en las estrategias de cada uno de esos actores, de alguna manera. Y también las reglas que norman el uso de ese lago, y si es de propiedad pública o se lo han apropiado, o si los títulos de las personas son legítimos o cómo se han apropiado de esos títulos legítimos, y cómo uno intervendría para llegar a consensos en la utilización de esos recursos naturales. Es decir, todo un ejercicio de imaginación donde esa grilla que nosotros vimos con los conceptos de los actores, de la cooperación, del conflicto, podría ser llenada en un relato, donde abarca todos los aspectos en un relato sencillo. Bueno, es un ejercicio posible que uno puede sugerir que se pueda hacer. Y es un buen ejercicio intelectual porque no nos veríamos obligados a relacionarlos con los datos empíricos, ¿sí? Sería un relato ficcional, pero siendo una utilización muy libre y muy rica de cada uno de los conceptos que nosotros hemos desarrollado. Claro, en una investigación esos conceptos deberían estar relacionados con los datos empíricos y deberían tener el veredicto de la realidad, porque cada concepto, cada perspectiva teórica, cada enfoque, finalmente está sujeto al veredicto de la realidad o la realimentación y reformulación de conceptos e hipótesis en función de lo que informa la realidad. Pero bueno, es un ejercicio intelectual que es posible hacerlo.